Desde el mismo punto parten un automóvil a razón de 80 km por hora y una camioneta a razón de 20 metros por segundo. La parte A nos pregunta qué distancia los separa al cabo de media hora si se dirigen hacia el mismo lugar, es decir, en la misma dirección. Y en la parte B, qué distancia los separaría si se dirigen en sentidos opuestos. Bueno, entonces aquí nos preguntan en la misma dirección, en el mismo sentido, y aquí nos están preguntando en sentidos opuestos. Vamos a recordar primero que todo nuestra fórmula. La fórmula para el movimiento uniforme, recordemos que es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Como aquí nos están preguntando distancias, entonces yo de aquí voy a despejar la distancia, que es x. Paso la t que está dividiendo a multiplicar y me quedaría que distancia es velocidad por tiempo. Bueno, también otra cosa que debo hacer es tener las mismas unidades. Aquí la tengo la velocidad en kilómetros por hora y aquí la tengo en metros por segundo. Pero el tiempo lo tengo en horas. Aquí nos cuenta que lo tenemos en horas. Por lo tanto, lo más conveniente es pasar estos 20 metros por segundo a kilómetros por hora para tener el mismo tipo pues, de unidades. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que esa sea la velocidad entonces de la camioneta BC, que me están diciendo entonces que es 20 metros por segundo, y yo lo voy a llevar a kilómetros por hora pues simplemente multiplicando por 3.6 como hemos visto pues en otros videos. O sea que si yo cojo 20 y lo multiplico por 3.6, en este caso me daría 72, ya no tengo la velocidad en metros por segundo sino en kilómetros por hora. Bueno, entonces en la parte A lo que nos están preguntando es qué distancia los separa cuando parten de un mismo lugar, digamos de que sea ese mismo lugar, un punto P. Esta que sea la trayectoria del auto, digamos que hasta aquí llega a la media hora. Y vamos a suponer que esta es la representación de la trayectoria de la camioneta que llega, digamos, hasta aquí a la media hora. Obviamente el auto, que llevará una velocidad mayor que la camioneta, 80 mayor que 72, entonces recorre una distancia mayor en esa media hora. Y la distancia que lo separa sería esta que voy a poner aquí en rojo. Me doy cuenta entonces que si tengo la distancia del auto y le resto la distancia a la camioneta, me dará esto que tengo aquí en rojo, o sea la distancia que lo separa cuando van en la misma dirección. Entonces vamos a hallar esta distancia. Vamos a decir que esa sea la distancia A de auto. Cogemos esta fórmula y sería velocidad del auto, que ya sabemos que es 80, y lo voy a multiplicar por el tiempo, que es media hora, o sea 0.5. Proceso intermedio, entonces no le estoy poniendo unidades, y a la respuesta si se la pongo sería 80 por 0.5, lo cual me da 40 kilómetros. Esa es la distancia que ha recorrido el auto. Ahora vamos con la distancia que ha recorrido la camioneta, que sería la velocidad de la camioneta, que ya la tenemos en kilómetros por hora, que es 72, multiplicado por el tiempo, que es el mismo, o sea 0.5. Y 72 por 0.5 me da entonces 36. 36 kilómetros ha recorrido la camioneta en esa media hora. Por lo que en este gráfico esto sería 40 y esto 36. Y la diferencia entre los dos, que lo voy a llamar entonces X, sería 40 menos 36, es decir 4. 4 kilómetros es lo que los separa cuando van en la misma dirección. 4 kilómetros. Bueno, muy bien. Pero en la parte B me están solicitando que encuentre también la distancia que los separa, pero ya cuando van en sentidos opuestos. Parte B. Entonces digamos que hay un punto P, como ahorita, del cual parten los dos móviles. Hay uno, el auto, que lo voy a representar en este sentido hacia la derecha. Digamos que hasta aquí llegó cuando ha transcurrido entonces la media hora. Y hay otro que es la camioneta, que iría entonces en sentido contrario, según lo que nos dicen en la parte B. Digamos que llega hasta acá.
La distancia que los separa sería entonces la suma de estas dos distancias y no la resta como cuando van en la misma dirección, es decir, esta distancia. Bueno, entonces vamos a hacer simplemente la suma, porque resulta que esta distancia y esta distancia ya las conocemos. Una nos dio, esta la más grande, 40, y la otra nos dio entonces 36. O sea que la distancia que los separa, como ya analizamos en la suma, sería 40 más 36, es decir, 76. 76 kilómetros. Entonces, en resumen, cuando van en la misma dirección se debe hacer entonces una resta, y cuando van en direcciones opuestas para saber la distancia que los separa se debe hacer una suma.